Amén, mis hermanos. Vamos entonces a leer el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2 al 4, que es el pasaje donde quedamos el día de ayer en la consideración de la palabra. Dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Padre, rogamos que tú bendigas la palabra, Señor. Rogamos que tú nos ayudes en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, que tú nos unjas con poder de lo alto y tu Espíritu nos guíe a toda verdad, tanto al que habla como a los que oyen, Padre. Que tu palabra sea prosperada en nuestros días para gloria de tu nombre, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Mis hermanos, hemos estado estudiando el libro Habacuc, ya sería nuestra quinta enseñanza, y terminamos la última reunión con la oración de Habacuc. Decíamos que esa oración Habacuc presentaba un argumento en forma de queja y oración delante de Dios, exponiendo su angustia ante la respuesta de Dios. Ahora Dios, como Dios oye y Dios es fiel a sus siervos los profetas, Él le responde, dice ahí el verso 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces este pasaje nos muestra que Dios va a responderle a Habacuc con una visión. Ahora esa visión está, como leíamos ahora, relacionada con el futuro. Y el carácter profético de esta visión siempre tiene como fin mostrarnos la grandeza y el control de Dios sobre las circunstancias. A veces, o como estaba Habacuc orando, parece que a veces Dios no está en control de las cosas. Y Habacuc tiene una gran preocupación porque cuando vengan los caldeos van a suceder cosas que para Habacuc eran una injusticia, que eran contrarias a su fe y aún al carácter de Dios. Entonces Habacuc ora y Dios le responde. Y le va a responder mostrándole que Él tiene el control de todas las cosas que van a suceder. Y ese es uno de los atributos que nos muestra la grandeza de Dios, a diferencia de los dioses falsos. Dios es aquel que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y aún lo que no ha sido hecho, ¿sí? Y el consejo del Señor permanece para siempre. Dios es un Dios soberano, que Él conoce las cosas venideras y aún lo anuncia de manera profética en su palabra, para que nosotros tengamos la plena confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces el carácter profético de las Escrituras, por un lado engrandece el ser divino y por otro lado llena de confianza y de esperanza nuestros corazones. Ahora vamos a mirar las características de la visión que el Señor le da a Habacuc y cómo él debería tratar con la visión. Dice ahí el verso 2: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Ahora, es bien interesante, hermanos, que este es uno de los pasajes que ha sido más difíciles de traducir. Hay una discusión en cuanto a la crítica textual de este pasaje. Reina Valera, que es la versión que estamos usando, dice que para que corra el que leyere en ella. La Nueva Versión Internacional traduce esa parte del versículo así: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Ahora la Nueva Versión Internacional da la idea que Habacuc debía escribir la visión en tablillas para que la persona la pudiera leer completa o de corrido. La versión textual, la tercera edición, traduce este pasaje así: escribe la visión y escúlpela en tablillas, para que cualquiera la pueda leer con rapidez. Entonces la idea o la manera como lo traduce la textual es que
él debía escribir de tal manera que cualquiera lo pudiera leer aunque pasara rápidamente. Ahora la versión Almeida del año 93 en portugués lo traduce de la siguiente manera: escribe la visión, grábalo sobre tablas para que la pueda leer hasta quien pasa corriendo. O sea que, aunque hay una variación en las traducciones, la idea era que él debía escribir la profecía, la visión, de tal manera que una persona, aunque pasara rápido, la pudiera leer. O que la persona la pudiera ver completa y leer completa de corrido, ¿sí? La idea es que la visión sea leída, conocida y divulgada. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque Dios le da un encargo a Habacuc, le responde a Habacuc una oración, pero esa oración no solo debía quedar en el corazón de Habacuc, eso debía ser registrado para que muchos la pudieran ver. Dios tenía la intención de que cualquiera pudiera leer aquellas cosas que Dios le va a revelar a Habacuc. No importa que la persona pasara rápido, esa persona podría ver esta visión y entenderla. Ahora, hermanos, gracias a este encargo, que como decía un comentarista, Dios pone la responsabilidad de Habacuc sobre la visión por la importancia de la visión. Dios quiere que la visión no se pierda. Dios quiere que la visión no quede solo en el corazón de Habacuc. Dios quiere que esta visión circule libre y ampliamente. Hermanos, y gracias a ese divino deseo, a ese mandamiento dado por Dios a estos hombres, tenemos nuestras Biblias. Dios mandó que su palabra fuera escrita. La palabra no es como dicen los teólogos liberales, que es la consideración o el pensamiento de algunos hombres que reflexionaban acerca de Dios. No, la palabra es la revelación inspirada de Dios a los hombres. Como dice segunda de Pedro, fue Dios que habló y los hombres simplemente oyeron y escribieron lo que Él quería que ellos registraran. ¿Sí? Ahora, es muy importante, este mensaje debe ser leído. Este mensaje debe ser conocido. Este mensaje debe ser divulgado, hermanos. Como decía Isaltino Gómez Coelho Filho, él decía lo siguiente: la orden de escribir la visión designa el valor de la visión. O sea, Dios estaba diciendo algo que debía ser registrado por causa de su importancia. Es una bendición, hermanos, tener nosotros la palabra escrita. Es una bendición para nosotros poder considerar lo que Dios ha dicho. Ahora mire lo que dice el versículo. Escribe la visión, estoy leyendo la versión textual, y escúlpela en tablillas para que cualquiera la pueda leer, aunque pase con rapidez. O sea, esta palabra debe ser divulgada, conocida, leída, aún por los hombres que van por el camino y van de afán. Esta palabra debería llegar con fácil acceso a los contemporáneos de Habacuc. Esta palabra debería estar escrita en los carteles de Jerusalén, en las calles, en las avenidas, en los pueblos, en las aldeas y en las ciudades. Ella debería ser la publicidad de Dios para los hombres en aquellos días. Alguien decía, Habacuc fue el primer publicista del cielo. Esta es la primera pancarta de evangelización que Dios mandó hacer a los hombres. ¿Cuál es el propósito? Dios quiere ser oído. Dios quiere ser entendido. Dios quiere ser conocido, y es la responsabilidad de Habacuc como profeta hacer que la palabra quede escrita en estas tablillas y pueda ser vista como un gran cartel, como una gran publicidad. Así como cuando uno va por la avenida y aunque el carro va a toda velocidad, él se encuentra con una publicidad que es tan grande que a pesar de que usted vaya pasando rápido por la avenida, usted sabe que dice allí.
Así Dios quería que su mensaje fuera claro y fuera divulgado. Y esa es una responsabilidad que tiene Habacuc. Habacuc ahora es un embajador de Dios, un mensajero de Dios. Y él tiene el deber de parte de Dios de hacer que este mensaje sea leído, conocido y divulgado. Siempre Dios ha querido que su palabra sea escrita para que ella pueda ser leída, conocida y divulgada. Dice Hebreos 1:1. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado muchas veces, hermano, de muchas maneras. Y siempre cuando vemos a Dios hablando es porque Dios quiere ser oído y Él quiere llegar a las mentes y a los corazones de los hombres. Ahora, ese ejemplo de Habacuc y ese encargo que Dios le dio a Habacuc debería también empezar en nuestros corazones. Nosotros deberíamos desear que la palabra de Dios corra. Nosotros deberíamos desear que la palabra de Dios sea divulgada. Nosotros deberíamos desear que esa palabra prospere y sea conocida aún en nuestros días. Qué bueno es que el Señor nos haya permitido estos días de aflicción para considerar el libro de Habacuc. Qué bueno es que pueda llegar a los oídos de muchos y no solo a los oídos. Qué bueno que pueda penetrar con todo su mensaje en nuestros corazones. Ahora, si nosotros seguimos el ejemplo de Habacuc y de otros escritores bíblicos y de grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, vamos a sentir el deber de usar todos los recursos que tengamos a la mano para que la palabra de Dios corra. No solo la literatura escrita, no solo los medios digitales, no solo la tecnología, todo lo que tengamos a nuestro favor deberíamos usarlo para que la palabra de Dios sea leída por todo hombre. Aun aquellos hombres que no tienen intención de leerla, ojalá pudiera llegar a ellos. Como alguien decía, nosotros deberíamos usar los medios más rápidos, los medios más amplios y los medios más efectivos para que la palabra de Dios corra en todo tiempo. Sea en nuestros días la televisión, la radio, el internet, cualquier medio, lo importante es que la palabra de Dios corra y que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros tenemos, como el mensaje que hablaba Habacuc, es el mensaje más urgente, más necesario y más importante que los hombres deben escuchar. Por eso la palabra debe correr, por eso la palabra debe ser clara, por eso la palabra debe ser divulgada, por eso la palabra debe ser predicada, por eso la palabra debe ser escrita, por eso debe correr la literatura, por eso nuestros canales de YouTube, por eso todo lo que nosotros podamos hacer para que la palabra de Dios corra es una gran bendición. Es interesante que en estos días nos estuvieron llamando unos hermanos en un lugar donde la situación es bien difícil. Ellos ahorita por la cuarentena y todas las cosas que están viviendo no tienen internet, no tienen acceso pues a los otros hermanos, no se están pudiendo congregar. Y me decía la hermano Pablo, he estado muy contenta y estos días he tenido unos tiempos con la palabra. Yo le decía, sí, hermana, ¿y cómo ha hecho? Y ella me dice, la hermano, ¿se acuerda unos CDs que usted nos regaló hace años? Y es interesante que nosotros dejamos de imprimir los CDs porque pensamos que nadie los escuchaba, porque ya no estamos en la era del CD. Ahora la gente usa memorias, ahora tiene celulares, ya no usan CDs. Me dice la hermana, pero estos días ha sido un alimento escuchar la palabra a través de esos CDs. Dios usa cualquier medio, hermanos, donde su palabra puede ser divulgada. Nosotros deberíamos optimizar el mensaje, no modificarlo. El mensaje no puede ser modificado, pero sí deberíamos ponerle ruedas a la palabra para que el mensaje corra. Ahora, mire lo que dice, las características de la visión. 2:3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
dará. Ahora, lo interesante de esta visión que nos involucra a todos, como toda la palabra de Dios, es que Dios le dice a Habacuc que lo que él va a ver, lo que él va a recibir, que necesita ser escrito porque el cumplimiento de eso va a estar ligado hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? No iba a ser un cumplimiento inmediato. Ahora, eso es bien importante en relación a lo que nosotros estamos tratando. La visión no es solo para el tiempo de Habacuc. Ciertamente la visión trajo consuelo y una respuesta y una palabra de ánimo para Habacuc y aquellos que eran temerosos de Dios en su generación. Pero Dios liga la palabra Habacuc con el tiempo del fin. Ahora, el hecho que va a cumplirse en el tiempo de fin plenamente no quiere decir que Habacuc no deba esperarla, porque Dios dice, espérala porque ciertamente así llegará y se cumplirá. Pero cuando Dios extiende el cumplimiento de la visión hasta el fin, hace que aún nosotros seamos incluidos en el mensaje que Él está diciendo. Así que aún nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos podamos ser espectadores de lo que Dios le dijo a Habacuc. Ahí es donde la palabra Habacuc no solo toma relevancia para su situación histórica, sino que ella toma relevancia para el desarrollo escatológico del reino de Dios. Y es bien interesante porque a veces nosotros pensamos que la historia es el ocaso y el choque de varias civilizaciones en un conglomerado de circunstancias que no tienen objetivo. Pero lo que nos muestran las escrituras es que la historia es el desarrollo dispensacional del propósito de Dios para llevar a cabo su objetivo y que el reino de su Hijo Jesucristo se establezca en toda la tierra. Entonces la historia tiene un objetivo, tiene un plan y tiene un propósito. Y Dios ha conducido los caminos de los hombres y las grandes naciones para que su reino avance. Y eso le da confianza a Habacuc. Dios tiene el control. Dios sabe hacia dónde lleva la historia. Y lo que Dios va a decir en estos pasajes son ciertísimos, hermano. Porque eso es lo siguiente que Dios resalta. Ahí en el verso 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Pero mire esa frase. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es como el lenguaje que usaba Jesús en el Nuevo Testamento. De cierto os digo. O sea, lo que el Señor está diciendo es verdadero y se va a cumplir. Hermano, lo que Dios dice, aunque su cumplimiento sea prolongado, aunque pareciera retardarse, lo que Dios dice sí y Él es en Él, amén. Jesús, cuando hablaba con sus discípulos en el capítulo 24 del libro de Mateo, decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo les estoy diciendo es seguro, es firme, espérenlo, así va a suceder. Aunque tarde, como le dice el Señor a Habacuc, no te desesperes, Habacuc, de cierto eso va a suceder. La profecía bíblica tiene un carácter de totalidad en cuanto a su seguridad, porque sin duda no tardará. La visión es segura y inequívoca. La visión no se puede frustrar, hermano. Nosotros tenemos una gran cantidad de ejemplos en las escrituras donde Dios habló y así como Dios habló, se cumplió. Los días de Noé, 120 años Noé anunciando como pregonero de justicia y preparando el arca, y todos se burlaban y nadie esperaba que iba a suceder, y sucedió. Sodoma y Gomorra, Dios habló y sucedió. Aún los mismos juicios para la nación de Israel, nosotros podemos ver que Dios hablaba, volvía, hablaba, anunciaba cosas que iban a suceder. Ellos no creían, no se apresuraban, no se apercibían, no se arrepentían, y vino el juicio para Israel, reino del norte, y ahora venía el juicio para el reino del sur, y así como Dios dijo que iba a suceder, sucedió.
La venida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada tan claramente y sucedió. Entonces nosotros tenemos mucha evidencia ya histórica de que cuando Dios habla, lo que Dios habla sucede como Él lo dijo desde un comienzo. Eso nos da certeza que lo que Dios le va a decir aquí a Habacuc también se va a cumplir. Amén. Dice ahí, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, cuando nosotros consideramos qué es lo que va a venir y qué no va a tardar, va a estar resumido, está todo el capítulo, pero está resumido en el verso 4. Dice ahí, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, este pasaje es muy conocido, ¿cierto? Pero es bien importante introducir el pasaje en el contexto y en lo que hemos venido hablando en el capítulo anterior. Ustedes recuerdan que Habacuc está en una gran aflicción porque la nación de Israel, el reino de Judá, está en una gran apostasía. Habacuc ora para que Dios intervenga y la respuesta de Dios es que Dios va a traer la nación de los caldeos, que son hombres sanguinarios y hombres crueles, y ellos van a ejercer un juicio muy fuerte, terrible. Un juicio asustador sobre este pueblo. Inmediatamente Habacuc escucha la respuesta de Dios. Habacuc ora y dice: Señor, ¿cómo vas a permitir que hombres tan impíos vengan? Porque cuando ellos vengan, ellos van a arrasar. Ellos no van a tener en cuenta, ellos no van a diferenciar quiénes son justos o quiénes son injustos, Señor. Ellos van a tratar a tu pueblo como peces que son pescados. Ellos no van a hacer diferencia, y además de eso, ellos se van a gloriar en su victoria y van a hacer una adoración a sus hijos, a sus ídolos, creyendo que sus ídolos le dieron la recompensa. Como tú que eres santo, como tú que eres el Dios eterno, ¿cómo tú vas a permitir esto, Señor? Y el Señor le responde a Habacuc: escribe la visión, porque lo que te voy a decir se va a cumplir. De seguro se va a cumplir. Y lo primero que dice el Señor en su visión es que aquel que en su alma no es recta, pues se va a manifestar porque es orgulloso. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la respuesta a la oración de Habacuc y la visión que Dios le va a dar, resumiéndola, quiere decir esto: Dios va a juzgar el orgullo de los caldeos. Dios va a juzgar la maldad con la que este pueblo viene contra su pueblo. Pero por otro lado, Dios va a guardar a aquellos que son justos y los va a sostener por un medio, y ese medio es la fe. Entonces, este versículo es el centro de la respuesta de Dios. Él va a comenzar a desarrollarlo en el verso 5 en adelante, con los ayes que vienen sobre este pueblo caldeo y las características de ese juicio. Ahora nosotros vamos a centrar nuestra atención en este pasaje. Este pasaje es la clave de todo el libro de Habacuc, y algunos llegaban a decir que es el tema central de la escritura. Algunos dicen que con discernimiento en el Talmud se dice que los 613 mandamientos de la ley están resumidos en este pasaje de Habacuc. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje de Habacuc? Es un pasaje corto, pero muy, muy revelador. Habacuc nos habla de un justo o de los justos, y nos habla de los hombres soberbios o los hombres engañosos. Soberbios cuya maldad está en sus corazones. Y el hermano Martin Lloyd-Jones, haciendo un comentario sobre este pasaje, él dice lo siguiente: la verdad declarada en este texto es que solo existen dos maneras de vivir la vida: la manera de vivir como justo o la manera de vivir como soberbio. La fe o la
altivez. Una vida que tiene confianza en Dios, una vida que cree en Dios y por esa fe esa persona vive una vida de justicia, o la persona que vive en arrogancia y rechaza arbitrariamente y vehementemente a Dios y se basa en su justicia y en su sabiduría propia. Nos confrontamos, dice nuestro hermano Martin Lloyd-Jones, con dos únicas maneras de vivir la vida: con fe o sin fe, con humildad o con orgullo. Todos los hombres son puestos en esta balanza: o son hombres justos por la fe, o son hombres con un corazón impío, porque en ellos hay una soberbia evidente. Solo existen dos tipos de actitudes. Ahora, en esto que el Señor le está hablando a Habacuc es muy interesante, hermanos. Nosotros a veces vemos las circunstancias, nosotros vemos el juicio que viene, nosotros vemos las crisis que Dios está trayendo para esta nación. Y Habacuc clama: Señor, ¿cómo vas a permitir que los orgullosos vengan a juzgar a este pueblo, si entre este pueblo hay también personas que son justas? Y la respuesta de Dios para Habacuc es una respuesta clara y certera: los justos que viven por la fe van a vivir, Habacuc. Los impíos, cuya alma no es recta y son orgullosos, van a ser juzgados. Hermano, y esa es la respuesta que nosotros podríamos dar a todo tipo de situación y de realidad que viven los hombres delante de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Las personas que tienen fe, que andan como justos, aunque pasen las peores circunstancias, aunque estén en los peores desafíos, aunque existan grandes crisis que vengan sobre ellos, sobre sus naciones, sobre el pueblo, esas personas vivirán. ¿Por qué? Por la fe que tienen. Pero también podemos decir con certeza: el orgulloso, el altivo, cuya alma no es recta, cuya vida no depende de Dios, cuya vida está basada en el brazo de la carne, ese perecerá. Habacuc, no te preocupes, el justo siempre, aunque sea probado, por su fe vivirá. Pero también debes saber algo, Habacuc: el orgulloso también será juzgado por la insensatez de su alma. Hermano, nosotros no nos debemos preocupar por los justos. Si los justos tienen fe, van a vivir. Y tampoco nos debemos escandalizar por el éxito de los soberbios, porque tarde o temprano Dios va a derribar su orgullo y su insensatez. Miremos el contraste que está diciendo este pasaje. Habla del soberbio, dice: y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, el carácter de un hombre impío, la evidencia de un hombre impío cuyo corazón es aborrecible, cuyo corazón es detestable, cuyo corazón es desaprobado por Dios, es aquel que manifiesta una vida de soberbia y de altivez. Como alguien decía, la soberbia es una conspiración contra Dios. Es la criatura desafiando con altivez a Dios. Es la criatura creyendo que puede vivir sin Dios, aún contra Dios. ¿Sí? Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y alguien explicando este pasaje decía así: ¿qué quiere decir que Dios resiste a los soberbios? Quiere decir que Dios declara una guerra contra el hombre soberbio. Quiere decir que Dios reprueba al soberbio. Quiere decir que Dios ha determinado que va a juzgar la soberbia y la altivez de los hombres.
Hermano, nosotros deberíamos poner eso en un cartel grande, porque esa es la visión que Dios le manda a escribir a Habacuc. Escríbela para que todo hombre vea. Todo orgulloso y soberbio es alguien que tiene una alma reprobada delante de Dios y le espera el juicio de Dios. ¿Cómo era el asunto de los caldeos? Los caldeos, en su éxito, en sus conquistas, comenzaron a adorar, como decía el pasaje que leíamos ayer, sus propias victorias. Comenzaron a adorarse a sí mismos, comenzaron a adorarse y a engrandecer su nombre por las victorias que habían tenido. Ellos se postraron ante su propio poder. Ellos se embriagaron con su éxito. Ellos se embriagaron con su fuerza, y su poder los hizo ponerse en el lugar de Dios. Igual que Satanás se rebeló en los cielos, los caldeos se estaban rebelando en la tierra contra Dios. Y Dios no iba a dejarles inocentes. Esa es la respuesta de Dios para Habacuc, ¿no? Adoraban a sus ídolos y despreciaban a Dios. Mostraban un orgullo enfermo delante de Dios. Y su alma no era recta, porque dice, más el cuya alma no es recta se enorgullece. Hermanos, nosotros debemos saber que una de las características que Juan en su primera epístola nos dice que describe este mundo es el orgullo, la vanagloria de la vida. Este mundo está motorizado por una raíz maligna que proviene de la misma serpiente antigua que se llama orgullo. Como Andrew Murray decía, todo lo que nosotros tenemos del cielo que viene por Jesucristo se caracteriza por una palabra: humildad. Todo también lo que nosotros tenemos del infierno y proviene de la serpiente se puede resumir en una palabra: orgullo. Y los caldeos estaban hinchados de orgullos, de autosuficiencia, de engrandecimiento propio. Y eso mostraba que su alma no era recta. ¿Qué es el alma? Como dice ahí. El alma es nuestro ser íntimo. Ahora, nuestro ser íntimo, como dice ahí el pasaje, era un ser íntimo no recto. El orgullo externo manifestaba un corazón enfermo. Ahora, nosotros podríamos decir, claro, los caldeos eran orgullosos. Claro, estaban teniendo riquezas, estaban conquistando todas las naciones, estaban avergonzando a los reyes. Pero no necesariamente el orgullo está ligado a la victoria o al poder militar. Puede ser el éxito científico, puede ser la capacidad musical de un cantante, las habilidades de un jugador de fútbol, o puede ser la insensatez de una ama de casa, o la justicia propia de un albañil. El orgullo no está ligado a lo externo, sino el orgullo está ligado a una enfermedad en el alma que se llama pecado. El hombre en su justicia propia, el hombre en su propia sabiduría, el hombre en su propia prudencia puede ser tan orgulloso, aunque sea una persona totalmente fracasada en todos los aspectos externos de su vida. ¿Usted no ha visto esa persona tan simple pero tan orgullosa? ¿Usted no ha visto esa persona que en ninguna área sobresale, pero tiene un yo tan fuerte y que nadie puede derribar? Una persona que, a pesar de que tal vez no tiene ni siquiera éxito, peor cuando a veces tienen éxito, pero aún así pueden vivir sin Dios, contra Dios. ¿Sí? Ahora, esa es la característica de un hombre impío delante de Dios. Cuando el hombre decide vivir bajo su propia justicia, quitar a Dios de la ecuación y crear su propio paradigma para gobernar su propia vida, esa persona no se ha dado cuenta que ha sido conquistada por su orgullo y que está rebelándose y conspirando contra Dios.
Hermanos, si nosotros vivimos en una generación que le dio la espalda a Dios, ya Dios no puede estar en nuestras escuelas, ya su palabra no puede estar en nuestras leyes, ya Él no puede ser anunciado en las oraciones. Tenemos países como Estados Unidos donde a un equipo de fútbol le prohíben orar antes de comenzar un partido. Tenemos instituciones como la FIFA que le prohíbe a sus jugadores levantarse su camiseta porque tienen un versículo en ella. Tenemos un mundo que no quiere saber de Dios, un mundo detestablemente orgulloso que Dios va a derribar por su altivez. ¿Ustedes no creen que Dios está tratando el orgullo de los hombres estos días? ¿Ustedes no creen que Dios detesta la ciencia de los hombres cuando esa ciencia se revela y conspira contra Dios? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de soberbios. Nosotros vivimos en personas que creen, y es tan interesante que estos días se ve que es todo lo contrario. No, es que yo vivo por lo que trabajo, yo soy lo que he sembrado, yo todo lo que tengo es porque lo he trabajado. Y cuando Dios no permite trabajar, cuando Dios derriba la seguridad de los hombres y su confianza propia. Qué buenos son estos tiempos, ¿no? Donde nos muestra Dios en pequeñas circunstancias, porque son pequeñas, la fragilidad verdadera del hombre, la fragilidad de la economía del hombre, la fragilidad de la ciencia del hombre, la fragilidad de la tecnología del hombre. El hombre sin Dios no es nada, aunque él pretenda ponerse en el lugar de Dios. Dios va a derribar el orgullo de los hombres, hermano. Escríbalo, espérelo, porque si Dios lo ha dicho, así va a suceder. Ninguno que se enorgullece contra Dios quedará con su cara erguida, hermanos. Dios va a destruir los orgullosos. Solo espérelo si no ha sucedido, porque Dios lo va a hacer. Ahora el contraste, los que son de la fe. Dice ahí, mas el justo por su fe vivirá. Mientras el hombre que no es recto vive por su orgullo, el justo vive por la fe. Todos conocemos esa frase, ¿no? Qué frase tan importante, ¿no? Ahora, es bien importante, hermano, entender esta frase en el contexto de Habacuc para hacer una aplicación aún mayor. Comentando este versículo se dice, porque esta raíz de esta palabra que se usa en el hebreo para fe, ya está siendo usada en el capítulo 1, en el verso 5, creo, cuando dice Dios, ¿no creeréis? Entonces, esa fe que se está usando y la palabra que se está usando en el hebreo, da la idea o da el sentido de creer la palabra o la promesa o algo que fue dicho. ¿Sí? Entonces la fe que se nos está describiendo aquí es la fe o la confianza o la fidelidad que tiene alguien en relación a algo que ha oído o que se le ha prometido. ¿Por qué es importante definir esta palabra así? Porque cuando uno habla aún en nuestros tiempos, la mayoría de personas dicen que tienen fe, pero una fe a veces muy falsa, una fe orgullosa, una fe que no es la confianza en lo que Dios ha dicho, sino es una fe que tiene una confianza en el orgullo propio o en la propia sabiduría. ¿Sí? Porque usted le dice a la persona, no, pues tenga fe. No, yo tengo fe, yo creo que me va a ir bien. ¿Y por qué cree eso? No, porque yo creo que si yo hago las cosas bien, entonces me va a ir bien. Una fe en Él mismo. No es esa fe que está diciendo Habacuc. La fe que tiene, y siempre, hermano, aún en el Nuevo Testamento, la palabra fe tiene la idea de confianza en algo que Dios ha dicho. Eso es bien importante para entenderlo en el contexto que estamos viendo. ¿Sí? En este caso, la fe quiere decir que el individuo es fiel a Dios y a la palabra de Dios que Dios va a decir, aún lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Que la persona tiene
y descansa en aquello que Dios está hablando. Y se arraiga esa esperanza de que Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho es verdad y que va a suceder. Entonces la persona se aferra a esa verdad. Como dice Romanos en el capítulo 10, verso 17, yo sé que todos los hermanos lo conocen, que Pablo dice así: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Entonces la fe del justo no es una fe donde él confía en sí mismo. Eso sería hacer algo muy parecido a los impíos, ¿no? La fe del justo viene, o sea, no es de él. La fe verdadera es de Dios, como también dice Pablo. Pero esa fe viene a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando se nos dice que el justo por la fe vivirá, quiere decir que aquella persona vive porque pone su confianza en lo que Dios ha dicho y ancla su alma a la palabra inmutable de Dios. Significa creer, amar, obedecer y honrar lo que Dios ha dicho. Entonces es bien importante, hermano, saber que el justo va a vivir por la fe y saber que el impío va a morir por el orgullo. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo mismo que decía nuestro hermano Martin Lloyd-Jones: solo tenemos dos personas. ¿Cuáles dos personas? Aquellos que se someten y creen a la palabra de Dios y se aferran a ella, y aquellos que se rebelan en su sabiduría propia y obstinación contra la palabra de Dios. Unos que creen, otros que resisten. Unos que aman la palabra de Dios, confían en ella, y otros que se burlan y la menosprecian. ¿Sí? El justo confía, el impío rechaza. El justo se aferra, el impío resiste. Ahora, hermanos, en un tiempo como en el de Habacuc, donde Dios iba a quemar todo, donde Dios iba a destruir la nación prácticamente, donde las ciudades iban a ser despojadas por los conquistadores, ¿qué era lo que le iba a quedar a los justos? Algo que no le podían robar los impíos. ¿Qué era esto? La fe. Hermano, no existe. Es bien importante que usted escuche esto. No existe mayor posesión para el pueblo de Dios que la fe verdadera. Como dice Pedro, ella es más preciosa que el oro más precioso de este mundo. Ella es más valiosa que cualquier cosa que usted pueda tener. Si usted por providencia de Dios perdiere su casa, su carro, si usted por providencia de Dios perdiere su profesión, si usted por providencia de Dios aún perdiere su vida, aún natural, pero usted tiene fe, esa fe lo liga a todas las promesas y bendiciones de Dios que son inconmovibles. Pero si usted no tiene fe, aunque usted tenga carro, casa, la mejor profesión y el éxito en este mundo, le esperan cosas absolutamente horrorosas y terribles. Hermano, la fe es algo que no se puede calcular, este don que hemos recibido y que nos sostiene en tiempos difíciles. Siempre. Eso es un asunto desde la antigüedad y hasta el fin de los tiempos. Siempre los hombres de Dios fueron sostenidos, fueron animados, vencieron circunstancias por la fe. Usted podría leer el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Qué bueno que lo pudiéramos leer en estos días, ¿no? ¿Sabe cómo comienza cada versículo? Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham. Todos estos hombres expusieron sus vidas, trabajaron fielmente, arriesgaron todo lo que tenían, estuvieron dispuestos al martirio. ¿Por qué? ¿Qué los sostenía y les daba vida en ese momento difícil? Su fe. Por la fe. Hermano, la fe no es
La fe no es pasiva nunca. La fe es supremamente activa. La fe no nos vuelve cobardes, por el contrario, nos hace tremendamente valientes. La fe hace que podamos estar enfrente de los caldeos sabiendo que Dios tiene el control y que Él tiene un propósito con esto y nos va a dar la victoria aún en medio de esto. Por la fe. Se ha leído esos versículos, pero también dice el mismo capítulo, pero sin fe. Tremendo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora alguien nos escribía en estos días, ¿qué hago? No tengo fe. Hermano, la fe no es algo nuestro. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Considere la palabra de Dios. Medite la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Ella fue escrita en carteles que llegan hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que podamos tener confianza en lo que Dios ha dicho. Si usted no tiene fe, fortalezca su corazón en su debilidad con la palabra de Dios. Deje de ver tantas noticias. Deje de ver tantos videos amarillistas. Deje de ver a los caldeos, porque si usted solo ve los caldeos y no ve a Dios detrás de las circunstancias, usted se va a hundir en la desesperación. La vida del justo está en la fe, que viene por el oír, obedecer y amar la palabra de Dios. Ahora es tremendo, hermanos, porque eso que dice Habacuc era algo, o que Dios le dice a Habacuc, era algo que no solo se iba a restringir a él y a su generación. Esto iba a ser hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Y ahora, en ese sentido, ese pasaje de Habacuc 2:4 se vuelve algo sumamente importante aún para nosotros. Tanto que el apóstol Pablo, en su tratado más profundo y completo acerca de la doctrina cristiana, que es el libro de Romanos, él resume el evangelio con esta misma frase: el justo por la fe vivirá. Tanto que Pablo, defendiendo a los Gálatas de los falsos maestros que querían pervertir el evangelio, resume el evangelio de la misma manera: el justo por la fe vivirá. Tanto que el autor de Hebreos, cuando él ve que la iglesia está volviendo atrás y abandonando el testimonio cristiano para volver al judaísmo, le dicen: el justo por la fe vivirá. Y Saltino Gómez Coelho, hijo, él dice de este pasaje es el corazón de la Biblia. Y Warren Wiersbe llega y dice de este pasaje es el más importante de todos los pasajes de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiso salvar a los hombres no por las obras que los hombres hubieran hecho, sino que Dios escogió que su Hijo se hiciera hombre, muriera por nosotros, llevara nuestros pecados, resucitara, y a través de su santidad y su justicia nosotros pudiéramos ser justificados. ¿Cómo? Recibiendo por gracia el don gratuito de la salvación a través de la fe. La esencia del evangelio está centrada en este mismo principio. El verdadero Hijo de Dios no es el que obra, porque en nuestras obras somos peores que los caldeos, sino el verdadero Hijo de Dios es el que cree. ¿En qué? No en lo que Él quiere, en el que Él cree en el evangelio que Dios predicó en boca de su Hijo y de sus apóstoles, donde el arrepentimiento y la fe son la base de nuestra conversión verdadera a Dios. Ahora, claro que esto tiene una aplicación muy clara a los contemporáneos de Habacuc. ¿Cuál es la aplicación? Si hay justos y ellos confían y esperan en mi palabra, ciertamente Dios les va a guardar y van a vivir. Tremendo, ¿no?
No te preocupes, Habacuc, si tú crees, vas a vivir. Y usted se va a dar cuenta que en el capítulo 3 Habacuc está adorando a Dios con oraciones de fe y de confianza. Él entendió que lo que le iba a salvar en ese momento no iba a ser tal vez el imperio egipcio, no iba a tal vez ser los asirios, enemigos de los caldeos. Lo único que le iba a sostener en medio de la prueba es la fe. Hermano, lo único que nos va a sostener en tiempos difíciles no es los medios naturales que nosotros usamos. No es, aunque tengamos que hacerlo, cumplir todas las recomendaciones del gobierno. Lo único que siempre nos va a salvar en tiempos de prueba es la fe. Y no solo salvar de una enfermedad, porque pudiera que llegara la enfermedad, pero esa enfermedad no nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ni puede quitar la vida eterna que hemos recibido por la fe. ¿Sí? Ahora, en su aspecto universal, como lo veníamos diciendo, este principio, el justo por la fe vivirá, llegaría a ser el principio que diferenciaría también a los hijos de Dios de los impíos. ¿Quiénes hijos de Dios? Los que creen. Ellos tienen vida y no solo vivirán en el sentido de que van a ser preservados en medio de las circunstancias, sino en el sentido de que vivirán eternamente. Como lo dice Romanos y Gálatas. Entonces este pasaje es tan precioso, hermano. Esto es una de las columnas de la verdad que transcurren todas las escrituras, llegan al nuevo pacto cumpliéndose plenamente y manifiestan todo lo que es la era de la iglesia. Martín Lutero decía de este pasaje, Martín Lutero, que fue un monje queriendo agradar a Dios por sus propias obras, y él llega a la conversión por estar leyendo Romanos cuando se encuentra este pasaje, y llega y él dice lo siguiente: este pasaje para mí fue la puerta al paraíso. Qué cosa, ¿no? Después, 3 siglos después, John Wesley, siendo un joven, tratando de buscar a Dios, servir a Dios por sus propias fuerzas, se encuentra con el comentario de Lutero de este pasaje y también encuentra las puertas al paraíso. Hermanos, si nosotros encontramos la fe en la palabra de Dios, no solo vamos a ser, como venimos diciendo, librados de las circunstancias, sino como nuestro hermano Lutero vamos a encontrar la puerta al paraíso. La fe en la palabra de Dios nos abre las puertas de los cielos, nos abre las riquezas de un Dios sumamente amoroso y bondadoso para los que en Él confían. Pero también podemos recordar, hermano, el orgulloso será destruido. Ahora yo termino con algunas preguntas de lo que venimos diciendo, porque hay todavía, aún pareciera que cristianos suficientemente insensatos para creer que pueden vivir confiando en ellos mismos, o para vivir pensando que pueden confiar en un mundo como este, ¿sí? Y en lo que el mundo les ofrece. Pero como decíamos ahora, ¿cuál de los dos principios gobierna nuestra vida? ¿La fe en la palabra de Dios o la confianza en nosotros mismos? Que es orgullo, ¿no? ¿En qué confiamos más? ¿En la sabiduría de los hombres o lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué amamos más, lo que nos ofrece este mundo o lo que Dios dice que nos ofrece en el mundo venidero? ¿Está mi vida basada en la fe o en el orgullo? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo por la fe? ¿O estoy dispuesto a perder mi fe por mi orgullo? Son dos caminos que siempre debemos considerar. Lo que debemos saber es que el justo, y deberíamos escribirlo grande, hermano, así como decía Dios, el justo por la fe vivirá. Pero aquel cuya alma no es recta, él se enorgullecerá, con las consecuencias que eso trae. Dios tenga misericordia, hermanos, que podamos ser de aquellos que tiemblan como Habacuc ante la palabra de Dios y la creen. No podamos ser como aquellos caldeos que piensan que en su éxito terrenal ellos se pueden erguir como dioses y van a quedar inocentes. Es una gran mentira, ¿no?
Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a terminar allí. La visión continúa con los ayes que vienen de Dios para los orgullosos y vamos a considerarlos confiando en el Señor la próxima semana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es tan clara, Señor. Tu palabra que es tan viva, Señor. Tu palabra que es tan contundente, Señor. Ella viene sin lugar a dudas para mostrarnos el camino de la vida, pero también expone delante de nosotros el camino de la muerte, Señor. No dejes que nuestro corazón escoja el camino de la arrogancia, Señor. No dejes que nuestro corazón escoja el camino del orgullo, Señor. No dejes que nuestro corazón escoja el camino de la altivez, donde tú no estás, Señor. No queremos ser tus enemigos, Señor. Queremos postrarnos delante de ti y creer lo que tú has dicho. Y como tú le decías a Habacuc, esperarlo porque de cierto llegará y se cumplirá, Señor. Gracias porque eso vuelve a ser leído, Señor, en nuestros días. Gracias porque esto vuelve a ser considerado en nuestro tiempo por tu gracia, Señor. Ahora permite que tu palabra llegue a muchos, Señor. Permite que tu palabra pueda despertar a unos, Señor, al arrepentimiento, a la fe, al amor hacia tu palabra, Señor. Permite que pueda redarguir corazones, Señor. Y aún también permite, Señor, que aquellos que sin darse cuenta han caído en el gran pecado de la justicia propia, del orgullo, puedan reaccionar, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hoy nos concedes, Señor. Pedimos que podamos ser fieles a lo que hemos oído, Señor. Y que esto pueda ser guardado y podamos, como decía Habacuc, temer ante ti y confiar en tu mano, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.